Buenos días. Vamos a seguir hablando de la palabra. Vamos a empezar con una prédica sobre la época del diluvio, específicamente en el Génesis, cuando Dios le ordena a Moisés, a Noé, hacer un arca para que se salven eh, él y su familia y aquellos que quieren escuchar. Bueno, entonces, al libro de Génesis, capítulo 6. Creo que vamos a dividir en dos partes esta prédica, para que no es que seamos 30 minutos por video. Entonces empezamos, dice, capítulo 6, la maldad de los hombres. Este es uno de los capítulos más trastocados, porque algunos pastores dicen que habla de ángeles. Y el mismo eh, pasaje, el nombre del pasaje dice la maldad de los hombres. No dice la maldad de los ángeles o de los demonios, dice la maldad de los hombres. O sea que aquí, por lo menos en el pasaje, en los primeros 8 versículos, hay puras personas, hombres y mujeres, nada más. No hay ángeles, no hay demonios, hay gente grande, gigantes, claro que sí, lo menciona. Dice gigante, no dice demonios, ¿verdad? Entonces, como les dije, son puras personas que se nombran aquí. En ningún momento Dios dice un ángel o un demonio, dice la maldad de los hombres. Bueno, ya discutido este punto, empezamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, dice claramente hombres, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Aquí hay un punto muy interesante. Cuando seguimos leyendo, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí hay un punto muy importante. Dice hijos de Dios. ¿Cómo les dice a los cristianos en la iglesia? Le dice hijos, no le dice personas. A los de afuera les dicen gentiles, ¿verdad? Bueno, vayamos un poquito discerniendo. Entonces, cuando los judíos les decía a su pueblo, les decía eh, hijos, ¿verdad? Su pueblo escogido. En el Nuevo Testamento, al principio del cristianismo, que les decía santos, incluso Pablo dice a los santos en Jerusalén. Cuando Pablo iba a pasar por una ofrenda, creo que a Roma, creo que, o sea, para llevarla a Jerusalén. Bueno fuera que prepararan una ofrenda para los santos, pero no son ángeles, o sea, así les decía Pablo a los que dijeron en Jerusalén, santos, ¿sí? Por lo tanto, no son ángeles. Las hijas de los hombres son paganos, gente que no conoce a Dios, que no le busca, son paganos al 100%. Y los hijos de Dios son el pueblo que le escogió. Es más, yo ya lo había comentado en otro video. Dios en un principio creó a dos pueblos, dos razas diferentes. La misma historia universal nos dice que hubo otros seres, otro tipo de criaturas aquí, como personas. Ellos los llaman hombres de Cro-Magnon, Neandertal. Si se fijan, si en el principio del Génesis, en el capítulo 1 crea varón y hembra, esos son los neandertales. Y les dijo, váyanse por el mundo, ¿verdad? Y después creó a Adán en el capítulo 2 y lo metió en un huerto. Entonces creó dos razas, una que le dejó a que andara por el mundo y a Adán que lo guardó en un huerto, ¿verdad? Bueno, entonces, como le dije, los hombres que aquí se narran en el capítulo 6 son paganos y los hijos de Dios son un pueblo escogido, así como tuvo comunión con Adán. De hecho, siguió teniendo comunión a pesar de que pecaron, entonces siguió teniendo comunión. Y tanto así que Abel y Caín le hicieron una ofrenda a Dios. Entienda,
pero que pueda entender. Dios hizo dos pueblos en un principio, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar qué cosa le pasó al Cromañón, porque si existieron, Dios hizo otra raza, no como nosotros. Eran humanos, es cierto, pero eran diferentes en varios aspectos. De hecho, los propios arqueólogos dicen que el de Cromañón era más tosco, más musculoso, ¿verdad? Más de fuerza. El Homo sapiens que tenía más masa craneal, es Adán y sus descendientes. El Homo sapiens son de Adán y su descendencia. Esos son los Homo sapiens. Y el Neandertal son los que están, eh, son los esqueletos que encontraron de gente tosca. Y aquí vamos a decir un poquito, dice. Entonces quedamos en que el pueblo que Dios eligió, ¿verdad? Así como a Adán, a Eva, Caín y Abel, como le dije, Caín y Abel hicieron una ofrenda, ¿verdad? No estoy diciendo que Caín haya sido nombrado como hijo de Dios, ¿verdad? Pero le hacían una ofrenda, tenían comunión con Dios de cierta forma. Y así diferentes personas, generación tras generación, conocían a Dios en ese momento. Conocían, se bien que era Dios. ¿Ok? Entonces los hijos de Dios son personas elegidas que se ven de Dios, que le buscaban. Y las hijas de los hombres son gente pagana, gente que no conocía a Dios, gente que vivió fuera del huerto, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo, dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí dice de nuevo, con el hombre, no dice con los ángeles o con los demonios, dice con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces, antes de esto, de hecho, revisé y sí me acuerdo que Noé no vivió 120 años, ni sus hijos tampoco vivieron 120 años. Pasaron los 120 años, ¿verdad? Entonces, no se cumplió inmediatamente con ellos. Cuando leí esto pensaba, entonces Noé no tenía permitido vivir más de 120, o sus hijos, y no, vivió más años, con sus hijos, hasta varias generaciones después, vivieron varios cientos de años, ¿verdad? Entonces, el hombre fue hecho para vivir casi el milenio, el que más vivió fue Matusalén, casi 1000 años, 969 años se murió. Entonces, fue por un mandato de Dios que el hombre redujo, ¿verdad? Su edad. Y no, es más, yo he escuchado en algunas prédicas que dicen que por comer carne se redujo la edad. Y no es cierto, aquí dice que Dios le dijo, no, serán tus días 120. Fue Dios, no porque no dijo, es que comes mucha carne te vas a morir. No, aquí dice, Dios fue el que puso ese límite, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué algunas personas incluso en estos días llegan a vivir un poquito más que eso? Yo, por ejemplo, yo tuve una abuela que vivió casi 130, no, perdón, 115. Bueno, sí he escuchado, por ejemplo, que en Japón creo que hay una pareja que tiene más de 120, ¿verdad? Y más una hondureña, creo que sí tenía, llegaba más allá de los 120 años, una señora de grande. Y aún así se movían, estaba en ¿cómo se llama? Una silla de ruedas o en una cama. Pues entonces, eso lo encontramos en el Salmo 90, ¿verdad? Que Dios extiende la vida de los hombres que a Él agrada, aunque le pide, por ejemplo, un rey, si me acuerdo de Israel, al que fue amonestado por el profeta Elías, y no, pues, ordena tu casa porque te vas a morir hoy, ¿verdad? Y entonces empezó a llorar y le clamó y le pidió a Dios más años y le dio 15 años más. O sea, el límite son 120. Ya si alguna persona llega a vivir más de los 120 años, pues es porque se lo pidieron a Dios o porque Dios los decidió así. Pero normal no son 120. ¿Qué lo dice? Es más, en el Salmo 90 dice 70 años, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? Creo que lo escribió Moisés, no me recuerdo, vamos a revisar rapidito. Um, ajá, Salmo 90. Oración de Moisés fue Moisés. Entonces aquí hay una inconsistencia. Moisés dice
los días de nuestra edad son 70 años, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra misma me dice, pero bueno, aquí hay que entender algo. Moisés creía que eso era la edad del hombre límite. 70 años. Moisés creía eso, ¿verdad? Aquí me dice claramente que en el capítulo 7 de Génesis fue Dios el que dijo, sus años eran 120, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Que el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, estos gigantes no aparecieron porque que es que los hijos de Dios se procrearon con las hijas de los hombres. Ya había gigantes entre puras personas paganas, ¿verdad? ¿Por qué nacieron así? No dice la escritura por qué, pero dice claramente, había gigantes en la tierra en aquellos días, entre puros paganos. Y de aquí claramente dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que no tiene nada que ver que se hayan mezclado los hijos de Dios, que son un pueblo elegido, y que son personas, ¿verdad?, que conocen a Dios, con los paganos, y tuvieron gigantes, pero no son ángeles, son personas que conocen de Dios, ¿verdad? De hecho, si ustedes recuerdan el pueblo judío, yo vi un video, por ejemplo, una mexicana que se casó con un judío y que quería hacer su boda, pero las leyes del país allá en Israel impedían que le celebraran su boda. De hecho, tuvieron que ir a Chipre a casarse. A eso me refiero, son personas, no son ángeles, ¿verdad? Y aún aquí mismo la Biblia me dice que ya había gigantes entre puros paganos. Y también nacieron más gigantes cuando los hijos de Dios, que eran personas consagradas para Dios, se procrearon con ellas y nacieron más gigantes. ¿Ok? Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, dice la maldad de los hombres. Interesante, porque hasta este punto solamente habla de pecados sexuales. Qué interesante, ¿verdad? Dice porque procrea, o sea, que se llegaron cuando estaba prohibido eso, ¿verdad? Que tenía que ser del puro pueblo, eh, pues santo o con lo sagrado, por decirlo de alguna manera. Pero aquí me habla de puro pecado sexual. Hasta donde entiendo, dice, y claramente dice, viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea que lo vieron con ojos de mucha libidinosidad, ¿verdad? Claramente el pecado sexual es el peor, y Salomón lo dice en sus proverbios, no recuerdo, que el pecado sexual es el peor, antes que eso es el robo, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué el pecado sexual es peor? Porque se supone que nosotros somos templo de Dios. Y como se fornica con el cuerpo, pues estamos profanando el templo, por eso es el peor de los pecados, el sexo. Entonces, ¿por qué vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra? Por los pecados sexuales. Por eso fueron los pecados sexuales. Obviamente, cuando llega un pecado así de grande, se denigra más, o sea, no tan solo cometieron pecados sexuales, sino que se empezaron a denigrar con brujería, con vicios, con el vino y todo tipo de transgresiones, ¿verdad? Pero primeramente entró por el pecado sexual. De ahí se degradaron totalmente. Eh, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que no tiene nada que hacer. Bueno, en aquella época hubiera sido muy interesante vivir en aquella época, todo un mundo por descubrir literalmente. Imagínense decidir, no voy a ir a otra tierra, y caminar cientos de kilómetros, y de encontrar tierra fértil para ti solito. Hubiera sido muy interesante eso. Ya no se puede hacer en nuestros días porque hay demasiada población, y todo prácticamente tiene dueño. Aquí en México, por ejemplo, no sé cómo es sus países, pero aquí todo tiene dueño. O sea, no hay un terreno que te pueda decir, mira, ahí está solo. No, es el gobierno. Coméntame en los comentarios, ajá, cómo es su país y si todo tiene dueño. Por ejemplo, aquí, como les digo, todo tiene dueño, no hay nada,
incluso las playas, todo tiene dueño, el mar, todo tiene dueño. Es el gobierno, sí, obviamente, bueno, es que está en la constitución eso, de que el gobierno es dueño de todo. eh, y se supone que pero tiene que usarse para beneficio de la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que está en la constitución de aquí de México, que el gobierno es dueño de todo, pero los recursos naturales tienen que usarse para beneficio de la mayoría. Esa es la ley aquí en México. Déjame te comentar a ver cómo es tu país o lo que piensas sobre el asunto. Bueno, entonces, dice, y era de continuo solamente el mal al corazón. Dice, y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre, de haber hecho hombre, perdón, en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay que ver el texto y el contexto. Aquí dice que a Dios le dolió hacer personas en este mundo, porque solamente pensaban en el mal y en el mal y en el mal, ¿verdad? Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Aquí claramente dice Dios a los hombres que he creado. Incluso, bueno, aquí, como le dije, en un principio había dos pueblos, dos razas diferentes, pero Dios creó a los dos, ¿verdad? Aquí dice a los hombres que he creado, que a los paganos Dios los hizo. Aquí dice claramente a los hombres que he creado, ¿verdad? Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eh, Hay que discernir claramente, como les digo, hay que leer la Biblia, hay que entenderla, no dejarnos llevar por una prédica, ¿verdad? Aunque sea de alguien renovado o se supone que de buena es una doctrina. Yo he escuchado, por ejemplo, en la época allá en Estados Unidos, en los 70, que dos pastores de renombre, no voy a decir sus nombres, por motivo de conciencia, pero fueron comprados por el Vaticano, una mujer que hacía muchos milagros y un varón que predicaba por todo Estados Unidos. De hecho, era más famoso que el presidente en aquella época. Entonces lo compró, el Vaticano lo compró y empezaron a predicar este, pues cosas que no vienen a transgredir la palabra, pues a transgredirla, como pues eran de sana doctrina, pues la gente le creyó y pues nació el pecado ahí y la católica se metió ahí duramente en aquella época en Estados Unidos por causa de que atacaron a dos de las cabezas del cristianismo en Estados Unidos. Entonces, como digo, hay que ver la Biblia. Incluso Pablo exhorta eso, ¿no? Que creo que a los de Corintio, cuando alguien llegaba y predicaba, veían si lo que estaba ahí en la Biblia era, que lo que ellos predicaban estaba en la Biblia. Entonces, como les dije, hay otro mito aquí. El primero es de que los hijos de Dios eran ángeles. No eran ángeles, eran personas consagradas a Dios. El segundo mito, que Noé fue como por inseminación artificial. Yo lo vi en un documental, que llegó un ángel con algo así como una probeta, algo así, y a la mamá de Noé con Lamec, el padre de Noé es Lamec, no llegó ahí a la casa de Lamec con una probeta que porque tenía que crear otro tipo de personas y nació Noé. Eso no es cierto. Aquí dice que no halló gracia, pero era tan igual como nosotros, solo que él halló gracia, ¿verdad? Entonces, en primer mito, no eran ángeles, los hijos de Dios eran personas consideradas para Dios. Y segundo mito, Noé no fue por inseminación artificial, Noé era una persona tan común como nosotros, pero él sí decidió buscar a Dios, ¿verdad? Entonces la diferencia entre Noé y el resto de los hombres era que él sí decidió escuchar a la verdad. Bueno, hasta aquí los primeros 8 versículos y pasamos al pasaje de Noé construye el arca. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, sus generaciones
con Dios caminó Noé. O sea que tenía comunión con Él. De hecho, también no es la primera persona que camina con que Dios camina con Él. El primero fue, antes de eso, Enoch. ¿Verdad? Entonces dice, y engendró Noé 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Cam era el menor, Shem era el mayor y Jafet fue el segundo. Primero nació Shem, después nació Jafet y por último nació Cam. Ya lo leí. No viene, de hecho, en ninguna parte viene así. No dice que primero nació Sem, sino que dice, y Jafet era el menor que Sem, y Cam era el menor de los tres. Pero ese en versículos separados no lo dice así, en un solo verso. Pero entonces, primero nació Sem, luego Jafet y luego Cam. Bueno, el versículo 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Corromper, ¿qué significa? Enfermar. Yo, de hecho, yo busqué qué significa corromper. Era que estaba contaminada, que estaba enferma, ¿verdad? Hay algo muy interesante. Vamos a discernir porque hay cosas muy interesantes que aprender de esto. Hay algunas partes del planeta Tierra que están totalmente deshabitadas, que no hay personas viviendo ahí, ¿verdad? ¿Y cómo están? ¿Cuál es su condición? Está limpiecito, ya islas enteras que están limpiecitas, con mucha flora, con mucha fauna, agua cristalina, ¿verdad? Entonces, y tiene así milenios y milenios y milenios, ¿verdad? Entonces, la tierra fue hecha para que permaneciera, pero el pecado es lo que contamina, lo que ensucia, lo que transgrede la naturaleza. Primero el ser humano, luego su hábitat, ¿verdad? Contamina incluso el ganado. Recuerden que Dios cuando Saúl empezó a pelear con los enemigos de Israel, le dijo, no perdonen el ganado, mata todo, porque estaba contaminado, o sea, tenía enfermedades. Por eso no es que Dios les dijera, no, también existe el ganado porque es pagano, no, porque el ganado estaba enfermo, tenía hasta gusanos, parásitos, y si ellos comían eso se iban a enfermar, pues ellos no, no, no se lo coman. En aquella época, recuerden que eso de los patógenos fue muy reciente, no tiene ni 200 años, ¿verdad? Cuando se metió el microscopio, que la Hawk, que metió el primer microscopio y vio que había parásitos, ¿verdad? Pequeños animáculos, se les llama Hawk, algo así. Entonces, Dios no puede decirles, es que tienen parásitos, porque ese concepto no existía en sus mentes, ¿verdad? ¿Cómo les aplicar algo así? En nuestros días ya se entiende, pero en aquellos días no de Saúl no. Entonces, como les decía, la tierra está contaminada por causa del pecado. Si ustedes van a una isla virgen, por así decirlo, van a encontrar que todo está limpiecito, y tiene así milenios y milenios y milenios, ¿verdad? No se degradó, porque no había pecado en esa parte del mundo. Bueno, sigamos. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, o sea, sucia, contaminada, aguas negras, parásitos por todo lado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, que veo que las personas habían corrompido su camino, o sea, habían transgredido las leyes. Dios les dijo lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Hasta este punto no había mandamientos, pero recuerden que sí había comunión con Dios. Recuerden a Caín y Abel que hicieron ofrenda a Dios, sí tenían comunión con Dios. Dios de alguna manera les pasaba la información de lo que podían y que no debían hacer. Incluso Adán todavía hacía sacrificios, ¿verdad? En aquella época, y Dios bajaba y todo eso, y tenía comunión con ellos. Entonces, incluso ahorita me viene a la mente también a Balaam. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam era una persona que tenía dones espirituales, ¿verdad? Entonces llega un punto en el que tiene que decidir, o me voy con Dios o se hace brujo. Eso fue lo que le pasó con Balaam. Le ganó la tentación del dinero y empezó a hacer brujería. Eso fue lo que pasó con Balaam.
¿verdad? De hecho, Dios se le revelaba a él, ¿verdad? Llegaba a su casa de repente así en forma corporal y hablaba con él. Dice la palabra, varón de ojos abiertos, o sea que podía ver en lo espiritual. Pero él decidió hacer hechicería, empezar a maldecir para ganar dinero. Eso fue lo que pasó con Balaam. Era un profeta, tenía dones espirituales, pero le ganó la tentación del dinero y empezó a hacer brujería y hechicería para ganar dinero, como lo hizo con la persona esa que llegó para maldecir a Israel, no recuerdo el nombre, y bueno, se corrompió Balaam. Entonces, eso fue lo que pasó con él. Dice, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Algo muy interesante. Cuando llega el pecado, llega la violencia. Las guerras, pues. Espero que eso no esté escuchando ahí un anuncio ahí. Qué molesto, pero bueno. Vamos a esperar. Ok. Entonces, aquí dice, la tierra está llena de violencia, pero primero viene el pecado. Lo primero que dice el versículo 6, pecado sexual. ¿Verdad? Pecado. Después viene la violencia. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí Dios decide borrar a todos los hombres. Como les dije, revisen la Biblia. Yo les cuento porque ya la leí. Ya de hecho hasta estoy escribiendo, lo tengo escrito ahí en un borrador. Creó Dios primero a un par de, a una pareja. A los dos, ese problema del capítulo 1, revisen donde el capítulo 1 viene. Creó a Adán. A los dos llamó a Adán. En el capítulo 5 viene, el primer versículo dice que al primer que creó Dios, llamó a Adán. Y aparte eso, Adán significa para empezar desaliñado, o sea que esas personas, sí es cierto, son primitivos, con todos, con el pelaje, no se peinaban, no se bañaban, vestían de pieles, tenían mucha barba, estaban sucios. Adán significa desaliñados, ¿verdad? Entonces creó esa primera pareja y la dejó en el mundo. En el capítulo 2 creó a Adán y lo metió en el huerto y luego le hizo a Eva. Entonces había dos parejas, dos razas diferentes. Entonces Noé viene de Adán, ¿verdad? Entonces salva a Noé y a su familia y se salva la simiente de Adán. Y los Cromañón, la primera pareja que creó, que él mismo llamó Adán, a los dos, los acabó en el diluvio. No hay ni uno. No, y si se preguntan, ¿es que se salvó alguno? No. Los únicos que se salvaron fueron Noé, su mujer y sus hijos. Y sus nueras, ¿verdad? Nada más. En el diluvio se murieron todos los cromañón. No quedó ni uno. Los primeros hombres que creó se murieron todos. No quedó ni uno. Salvó nada más a Noé y a su familia. Nada más. En la tierra actualmente solo existe la simiente de Adán. La simiente de los cromañón toda se murió. ¿Ok? Entonces, y se hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces le dijo que hiciera un arca, un barco muy grande. Para aquella época, en nuestros días existen barcos más grandes que el arca de Noé. Dice la calafatearás con brea, o sea, brea hecha popote. En aquella época había yacimientos de petróleo prácticamente a cielo abierto. Brea hecha popote es petróleo y podían agarrarlo prácticamente con la mano. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Bien, hasta aquí vamos a dejar el capítulo 15 para no alargar mucho el video. Entonces,
En un segundo video vamos a continuar y como ya le dije, actualmente solo existe la simiente de Adán. Los seres humanos que habitamos este mundo somos todos descendientes de Adán. De lo cromañón no quedó ninguno. De hecho, Caín conoció a su mujer que era cromañón. Por eso hay esa inconsistencia de dónde sacó Caín su mujer. Porque ya había personas afuera del huerto que eran cromañón. Y Caín los encontró y se casó con una mujer de ahí. Entonces, ¿de dónde sacó Caín su mujer? De los cromañones, de la primera pareja que hizo él. Eh, bueno, coméntame el video, ¿qué piensas? Traté de subir mínimo unos 6 videos por día. Hoy voy a hacer 6 videos. A ver qué pasa. Dios te bendiga. Hasta la próxima.